Vamos a regresar a Sotorrey. Allí los miembros de la Asociación de Vecinos Alcuentros y la Asociación Cultural Los Collacios tienen muy claro, Irene, que la mejor forma de ocupar el tiempo es hacer cosas. Así es, Sonia. La primera asociación de la que hablabas era una asociación cultural que surgió aproximadamente hace unos 10 años. La otra, la de los vecinos Alcuentros, surgió pues hace más o menos 4 años, en 2005. Hace muy poco tiempo que se han fusionado y en total son más o menos, José Luis, unos 100 vecinos, ¿no? Aproximadamente. Pues sí, más o menos rondando el centenar, un poco por encima, pero bueno, sobre esa cifra estamos. ¿Y qué era lo que hacían un poco las dos asociaciones? Pues antaño existía solamente la Asociación de Collacios, que se dedicaba más bien a actividades lúdico-culturales, un poco de todo tipo, ¿no? Y a partir de 2005, que fue cuando empezamos a venir aquí un grupo nuevo de gente y demás, vimos que no existía, mejor dicho, una asociación vecinal, como existe en la mayoría de los sitios, y que entendemos que es la mejor forma de llevar las reivindicaciones de la gente al ayuntamiento, ¿no? Entonces decidimos crearla en 2005. Posteriormente, pues como bien decías, se fusionaron las dos y ahora solamente existe la asociación vecinal que aglutina un poco las actividades de todas ellas. Que sería Alcuentros. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis en mente? Pues los proyectos hay que tener en cuenta que es una asociación, como dices, relativamente joven, solamente tiene 4 años de vigencia y que para una población de la que estamos hablando, que es del entorno de los 350 a 400 vecinos, tenemos más de 100 asociados, lo cual quiere decir que hemos penetrado bastante bien en la gente, ¿no? Las actividades, por un lado, están las puramente reivindicativas, que son, pues como toda asociación vecinal, llevar un poco la voz de la gente a las instituciones, ¿no? En este caso, principalmente municipales, aunque también a otro tipo de instituciones, puesto que aquí es un municipio por el que pasan infraestructuras generales que atañen a otros ministerios y demás. Además, tenemos que decir que también son los encargados de organizar la cabalgata y esa carrera que se celebra a fin de año, la de San Silvestre. Lo más curioso es que vosotros estáis aquí como representación de los vecinos, José Ángel, pero no sois de aquí porque sois de Oviedo. ¿Por qué os vinisteis a vivir a Sotorrey? Pues la zona es muy interesante, está muy cerca de Oviedo, es una zona que es muy tranquila, tiene una gente que es muy tranquila también, no tiene ningún tipo de problema. Entonces, cuando crearon la urbanización esta nueva de Chales Nuevos, pues vinimos aquí a vivir. Más tenemos que decir que justo a nuestra izquierda tenemos los restos del Palacio de Doña Urraca. Exactamente, sí. De hecho, donde se hizo la urbanización es la parte de los terrenos del Palacio de la Reina Urraca, que esperamos que con el tiempo pues hagan una restauración y llegue a un fin. Y los chalés a los que hacíamos referencia son estos que se encuentran justamente a mi espalda, que es la zona más nueva de Sotorrey. Sí, esta es la zona más nueva. Todavía hay chalés que se entregaron hace unos pocos meses nada más. Podemos hablar también, que me imagino, nos comentabas algunas de las reivindicaciones, más necesidades que hay aquí en el pueblo. La principal es la que nos pongan las pantallas antirruido contra la autopista. Como comprobarás, aquí el ruido de la autopista es continuo. Cuando la que nosotros llegamos aquí había un asfaltado que era insonoro. Lo que pasa que es un asfaltado que lleva mucho trabajo, entonces salía muy caro el mantenimiento, levantaron ese asfaltado y pusieron un asfaltado normal, con lo cual ahora el ruido es muy grande. Las pantallas están aprobadas ya desde hace 2 años para ponerlas, pero bueno, no hay dinero para montarlas, entonces estamos a la espera de que nos las pongan lo más rápido posible. Poco a poco están sacando adelante muchos proyectos esta asociación. Vamos a invitar también a toda la gente que nos esté viendo que si quieren también se pueden apuntar a esa carrera de San Silvestre, que no solo participan los vecinos de Sotorrey, sino también desde otros puntos de Asturias. Y yo no sé si a esta hora de la tarde algunos ya tienen hambre, porque tenemos sorpresa, Sonia. ¿Un poquito de pulpo les apetecería? Pues en unos minutos. Bueno,